hermano que está a su lado, dígale, hoy va a recibir todo aquello por lo cual usted vino a este lugar. Vamos, ayúdeme, dígale al hermano que está a su lado y háblele fe y dígale, usted va a recibir de parte de Dios eso que usted vino a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo vine a buscar y lo voy a recibir. Porque si Dios lo dice, diga conmigo, si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Si Dios lo hace, es mío. Vamos, dígalo otra vez. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, es mío. Denle un aplauso al Señor. Vamos, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Entonces, usted no se va a ir con las manos vacías. Porque en la Biblia no hay nadie que se haya acercado a Jesús y se haya regresado atrás con las manos vacías. Levante sus dos manos así. Diga conmigo, hoy me voy a ir a casa con las manos llenas. Vamos, denle un aplauso al Señor. Usted se va a ir lleno de la gloria de Dios en este día, porque usted está en la casa del Señor. La palabra dice que nadie, oiga bien, dije mal, miento, dijo alguien por ahí. Dice la palabra del Señor que todo aquel, diga conmigo, todo aquel que se acerca a Dios, le es necesario creer que Dios es, oiga bien, oiga la palabra, galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos venimos a buscar a Dios en este día? ¿Cuántos venimos a buscar a Dios en este día? Vamos, diga conmigo, yo vine a buscar al Señor. Y si usted vino a buscar a Dios, usted va a recibir de Dios. Dele un aplauso al Señor, porque le aseguro que usted va a salir lleno de Dios en este día. Entonces, usted no vino acá para que le contáramos una historia. Usted vino aquí para ser lleno del Señor. Mire, la Biblia se divide en dos partes. La palabra del Señor se divide en dos partes. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Está conmigo? Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice la palabra que recibiremos poder. Dígale al que está a su lado, el ser humano recibe poder del cielo. Y literalmente eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que Cristo habló. Que recibiremos poder de lo alto y seremos testigos. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y esa palabra se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, más su palabra no. Entonces la palabra que de Dios que se habló hace 5,000 años, hace 10,000 años, esa palabra de Dios es regente, esa palabra de Dios gobierna, esa palabra de Dios es eterna. Por muy antigua que sea la palabra que Dios habló, esa palabra, señores, es eterna y tiene el poder desde el momento que se habló, tiene ese poder desde el primer momento hasta el día de hoy y lo tendrá siempre, porque la palabra de Dios es Cristo en medio de nosotros. Entonces, nosotros venimos hoy en día, aquí ya vemos dos grupos de personas, dos grupos distintos. Uno que tenemos hambre y que te queremos ser llenos de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos del Señor? ¿Cuántos tienen hambre? Tóquese la pancita ahí. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? No, si yo les preguntara, ¿cuántos quieren ir a comer a algún lugar? Todos dicen, amén, tengo hambre. Aquí para comer somos buenos y pedimos gusto, no queremos cualquier cosa. Entonces venimos dos grupos, los que queremos ser llenos del Señor y venimos los que queremos y buscamos que Dios sacie una necesidad. Unos venimos con necesidad. ¿Cuántos tenemos necesidad de ver la mano de Dios operando en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos que Dios haga un milagro en nuestras vidas? ¿Cuántos quieren ser el milagro de Dios para esta sociedad? Entonces aquí ya vemos de dos grupos. El tercero no hay porque lo reprendemos y lo echamos fuera. El tercer grupo es los criticones, pero aquí no hay criticones. Así que aquí solo hay personas que quieren ser llenas del Espíritu Santo y hay personas que vienen con una necesidad en las cuales Dios va a hacer un milagro. ¿Cuántos vinieron con necesidad? Si usted vino con una necesidad de salud, que el médico te dijo, mira, esta enfermedad es incurable, dígale al que está a su lado, Dios ya hizo el milagro.
Si usted viene con una necesidad financiera y usted no tiene un empleo de cómo producir finanzas, usted va a salir con un milagro de Dios y Dios va a hacer algo poderoso esta semana en su vida. Yo le aseguro que usted va a encontrar empleo, pero no cualquier empleo, porque cuando Dios abre puertas es una bendición perfecta. Entonces, dígale al que está a su lado, prepárese para recibir del Señor. Dígale otra vez, prepárese para recibir de Dios. El evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio del reino es tan sencillo. Es la cosa más sencilla que existe sobre el planeta y lo más delicioso que podemos experimentar en la vida. Dicen algunos, es que el problema que tenemos hoy, que muchas personas han llevado el evangelio a quererlo hacer difícil, pero el evangelio y la vida de fe no es difícil. Es algo maravilloso, es lo mejor que usted puede vivir en la vida, el evangelio de Cristo. Porque la vida sin Dios, dígale que está a su lado, la vida sin Dios es una vida vacía. La vida sin Dios es una vida degenerativa, que cuando en el ser humano no está Dios, ese ser humano se va degenerando paulatinamente, poco a poco, y se degenera hasta un punto que cae en perversión total. Y eso es lo que vemos en la sociedad de hoy en día, una sociedad que se apartó del Señor y por ese apartarse de Dios poco a poco se va degenerando. Entonces, pero mire, la vida sin Dios, la vida con Dios son vidas totalmente diferentes. Yo desde que vine a los caminos del Señor, mi vida empezó desde estar degenerada a ser restaurada. El viaje que llevaba hacia abajo, que iba a terminar en muerte, Dios lo detuvo. Y mi vida comenzó a ser restaurada poco a poco, de menos a más. Y hasta el día de hoy el Señor nos sigue bendiciendo. Cuando yo inicio en los caminos del Señor, me aparto y luego regreso al evangelio, a mí me diagnostican con una enfermedad incurable. Una enfermedad crónica. El médico me dijo, mira, yo fui al médico porque yo no me podía levantar de la cama sábado, domingo y el lunes a puras penas. El sábado amanecía postrado en la cama. No me daba hambre, no me daba ánimo de nada. Oiga bien, nada de ánimo, no tenía fuerzas para levantarme. Como cuando usted se levanta, ¿va? Una cosa es pereza y otra cosa es enfermedad. Son dos cosas muy distintas. Entonces yo me levantaba a veces a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y yo me preguntaba, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué perdí la alegría? Yo hoy sábado estaba en el parque jugando fútbol, estaba corriendo detrás de la pelota como loco, ¿va? Porque correr detrás de una pelota es de locos. El domingo también jugaba 2 partidos, el fin de semana jugaba 3 partidos a veces. Jugaba mucho fútbol, pero no buscaba de Dios, estaba apartado de Dios. Y como estaba apartado de Dios, estaba enfermo. Porque la vida sin Dios te lleva a una vida de enfermedad y la enfermedad te lleva a la muerte. Entonces, voy al médico, me hacen el examen de sangre y salgo tronado, papá. Íbamos para la playa con mi esposa, con mi madre, con los niños, íbamos para Ocean City. Y me llama la enfermera del doctor y me dice, mira, Antonio, tenés un problema serio, tenés una enfermedad que es muy peligrosa y usted necesita venir a este momento al médico para que le demos pastillas. Desde ese momento se me fue el gozo que iba para la playa. Adiós gozo, adiós alegría. Pero lo que hizo la diferencia en ese momento, ¿sabe cuál fue? Que ya estaba caminando en los caminos del Señor. Ya había iniciado a vivir una vida de fe. Y desde el momento que a mí me diagnostican con esa enfermedad, que a mí me dicen, tenés un problema serio, lo que te está pasando es algo serio, es degenerativo y te puede llevar a la muerte. Desde ese momento yo empecé a creerle al Señor por mi sanidad. Empecé a buscar a Dios, empecé a clamarle al Señor y empecé a tener fe. Dígale al que está a su lado, es necesario tener fe. Entonces empecé a tener fe. Pasó un año
y el Señor no me sanaba. Claro, yo quería que el Señor me sanara y yo seguir tomando la pastillita. ¿Sí me doy a entender? Yo oraba, le daba gracias al Señor y me embutía la pastilla. Me le echaba, ¿va? Y a veces venía a la iglesia así de escondido. Me tomaba la pastilla o las pastillas y el Señor no me sanaba. Y en una ocasión siento un impulso de fe. De repente tomo las pastillas y las tiro en el toilet. Y le digo: Señor, yo creo que tú me sanas. Yo creo que tú me quitas esta enfermedad. Y las tiré en el toilet. Y agarré el botecito y pum, lo tiré a la basura. Y después quedé como en incertidumbre. Dije: mejor no las hubiera botado, ¿qué tal me muero? Pero la fe me llevó a botar aquellas pastillas. Y permanecí. Fui al médico, me hice otro examen. Y me dice el médico: estás enfermo, estás mal. ¿Y las pastillas? Le dije yo: no me las estoy tomando. ¿Y por qué? Es que le estoy creyendo al Señor que Dios me va a sanar. Me dijo: esto no tiene cura, ¿no entendés? Que esto no tiene cura, estás enfermo y punto. Te voy a dar las pastillas de nuevo y te las volvés a tomar. Y agarro las pastillas, las miro, las veo y digo yo: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿Me las tomo o las boto? Y ya casi estaba que me la metía en la boca la pastilla. Y la metí en el bote de vuelta y la dejé ahí. Digo: por si a un caso me siento mal, me la tomo. Pero voy a orar. Y me fui y me metí a orar de nuevo. Me metí a orar y cuando me metí a orar, el Señor me llevó nuevamente a botar las pastillas que estaba tomando. Y las boté. Me atreví y las boté. Señor, yo creo que tú me sanas. Oiga bien, qué tremendo lío. Luego vuelvo al año después, sin tomar pastillas, nada más orando y creyéndole que el Señor me podía sanar. Me hago el examen de sangre y vienen los resultados. Voy al médico y el médico me dice, mira los resultados, me dice: aquí algo pasó, no tenés nada. Me dice: todo está bien en tu sangre. Y yo le dije: Señor, gracias, no necesitas tomar más pastillas. Y desde ese momento mi fe se afirmó en que Dios es un Dios de milagros y que si tú le crees, Dios lo dijo y lo creo, Dios lo hace, y si Dios lo hace es mío. Si usted lo cree, Dios va a hacer el milagro. ¿Cuántos queremos que Dios haga un milagro en nuestras vidas? ¿Qué tanto es ese amén que usted acaba de decir? El problema que nosotros tenemos, mire, somos seres racionales, emocionales, espirituales. Nos movemos en esas tres dimensiones. Si somos muy racionales, nos volvemos muy matemáticos. Una persona racional que vive en su mente racional lo calcula absolutamente todo. 2 más 2 es 4. 100 más 100 es 200. Sacó 500. ¿Cómo es posible que yo voy a dar diezmo y ofrenda? Me va a faltar para pagar la renta. No puedo. Esa es una mente racional. Una mente racional vive muy ensimismada, vive muy enfocada en lo que ve, en lo que su entorno le proyecta. Si el médico le dijo: esta enfermedad es curable, es incurable, cree que la enfermedad es incurable y no cree que puede ser sano porque es racional. Un racional no puede ver la gloria de Dios en sus vidas. Las personas que viven en un mundo muy emocional, todo tiene que ser de sentir, todo tiene que sentirlo. Tiene que sentir que esta es la iglesia perfecta. Ay, es que yo fui a la iglesia y no sentí nada. No se trata de sentir, se trata de oír y creer. Entonces, cuando nosotros somos muy emocionales, nos movemos por el sentir. Vivimos por el sentir. Cómo nos sentimos es cómo actuamos. Por eso a veces amanecemos como que comimos alacranes, ¿sí o no? Como que comimos, no sé, alguna serpiente venenosa, una coral, un cobre o algo así por el estilo, un lagarto, no sé. ¿Sí o no? Estamos muy molestos, enojados. ¿Por qué? Porque nos volvemos muy emocionales y dejamos dirigir nuestra vida por nuestras emociones.
Entonces, nosotros no podemos basar nuestra vida en emociones ni razonamientos. Tenemos que basar nuestra vida en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Una persona que basa su vida en la palabra y en el Dios de la palabra es una persona espiritual. La palabra dice: no satisfagáis los deseos de la carne, mas los deseos del espíritu. Oiga bien, una persona espiritual es una persona como la mujer del flujo de sangre que vino a Jesucristo. Esa historia o ese acontecimiento usted lo lee, lo encuentra en Lucas capítulo 12, 43. Cuando nosotros leemos esa historia de la mujer del flujo de sangre, usted se va a dar cuenta que ella se movió en dos ámbitos. Número uno, ella se movió en el ámbito racional humano. Se metió mucho en la razón, porque dice la Biblia que estuvo 12 años con un flujo de sangre. Oiga bien, 12 años enferma, con una enfermedad crónica. Y esa mujer había visitado médicos, había visitado curanderos, había gastado absolutamente todo lo que tenía y nadie había podido hacer nada por ella. Absolutamente nadie. ¿Por qué, señores? Porque vivió una vida sin Dios. Y de repente a ella se le enciende el foco y escucha de Jesús. Y ella viene y se acerca a Jesús. Su vida espiritual inicia desde el momento que usted se acerca a Cristo. Si usted vino a la casa del Señor en este día, es porque usted vino impulsado por el Espíritu de Dios. Dígale que está a su lado: el Espíritu de Dios te trajo aquí. Y si te trajo aquí es porque Él va a hacer algo poderoso y portentoso en tu vida. Entonces la mujer del flujo de sangre que está en Lucas 12:43 vino a Jesucristo después de haber vivido una vida de fracaso y de deterioro total. Se deterioró totalmente. Llegó a un punto que había perdido toda la esperanza. No había solución alguna para su vida. Todo ya había tratado todas las formas. Y así somos nosotros. A veces buscamos solucionar ciertos problemas que solo están en la mano de Dios con nuestra fuerza. Tratamos todas las formas, le pedimos consejo a todo mundo, le pedimos consejo a todas. Vamos aquí, vamos allá, preguntamos, leemos, miramos videos de TikTok, miramos videos de Instagram, pero no vas a encontrar solución ahí, porque la solución la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale al que está a su lado: Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado: el Espíritu Santo hará que sea posible lo imposible en tu vida. ¿Cuál es el imposible que usted tiene? Todos tenemos un imposible. Y si usted no tiene un imposible, yo quiero que usted le pida al Señor: dame un imposible en este día. Los discípulos que estaban en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, a esos discípulos Jesucristo los envió a que esperaran la promesa del Padre. Esos discípulos que Jesucristo envía a que esperaran la promesa del Padre eran aproximadamente 500 personas. Diga conmigo: 500. Esos 500 iban a esperar la promesa de recibir poder de lo alto para poder ser testigos. Oiga bien, ¿está conmigo? Por eso le dije al principio que cuando nosotros leemos la Biblia se parte en dos partes: antes de y después de. Esos 500, diga conmigo, los 500, antes de que Cristo fuera tomado por el Padre, estaban enfermos. Ahora en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 en adelante, ellos se presentan delante de Cristo para ser empoderados en el poder del Espíritu Santo. Pero antes de Hechos capítulo 1, ellos se presentan delante de Jesús para ser sanos por Jesús, para que Jesús les impusiera la mano, le echara fuera los demonios, para que Jesús les sanara las enfermedades, para que Jesús les quitara la lepra, para que Jesús abriera sus ojos. Vamos, denle un aplauso. Para que Jesús abriera sus oídos. Entonces, dígale al que está a su lado: hoy el Señor va a abrir sus oídos, hoy el Señor va a abrir sus ojos, y hoy el Señor va a hacer un milagro poderoso en su vida. Y después usted va a recibir el poder del cielo para poder ser testigo eficaz, aprobado para el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces posiblemente esta mujer del flujo de sangre estaba ahí en los 500, que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces la mujer viene donde Jesús. Y ella decía dentro de sí, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Qué es eso que te trajo a la iglesia el día de hoy? ¿Por qué usted dejó de hacer lo que tenía que hacer? ¿O por qué usted está dejando de hacer tantas cosas y usted está buscando del Señor? ¿Una necesidad? Dios va a traer solución a tus necesidades. Un problema, una dificultad, escasez, enfermedad. ¿Sabe que hay algo? ¿Sabe qué dijo Jesús cuando esta mujer lo toca? Porque ella vino y toca a Jesús. Jesús dijo, alguien me tocó. El Señor dijo, alguien me tocó. El Señor no sabía quién lo había tocado. O por lo menos el Señor daba a entender que alguien lo había tocado. Y el Señor se detiene y pregunta, alguien me tocó. Alguien me tocó. Alguien se acercó a mí. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y se detuvo y Pedro le dice, Señor, si todos te aprietan, nadie te ha tocado aquí, todos te están apretando a ti. ¿Está conmigo? Entonces el Señor dice, ¿quién me tocó? Y Pedro impactado le dice, Señor, nadie, absolutamente nadie te ha tocado. Oiga bien. Y el Señor se detiene y pregunta por segunda vez, ¿quién me ha tocado? Y aquella mujer que estaba en medio de todos aquellos hombres se levanta y le dice, Señor, yo te toqué. No tenía nombre, no tenía rango. Era una mujer que estaba enferma y posiblemente hasta en pecado. Pero tocó a Jesús. Y Jesús se dejó tocar de ella. Por eso cuando usted viene delante del Señor, nunca se limite a pensar que Dios puede hacer un milagro solo en aquellos que los venimos a buscar siempre domingo a domingo y le servimos todos los días o le servimos de una manera constante. Porque cuando esta mujer, cuando el Señor le dice, ¿quién me ha tocado? Oiga bien, no solo fue un toque, sino que el Señor dijo, poder salió de mí. Oiga bien, dígale que está a su lado. Cuando usted toca al Señor, el poder de Dios se manifestará en su vida. Porque nada, oiga bien, en la vida de fe, nada de Dios está limitado para tu vida. Todo lo de Dios responde a la fe con que usted busque al Señor. Si usted busca al Señor con esa hambre y esa necesidad, usted va a recibir de Dios con el hambre y la necesidad que usted lo busque. ¿Qué tanta hambre usted tiene de Dios? Eso es lo que usted va a recibir del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen hambre del Señor? Si usted tiene hambre, usted va a recibir de Dios. Si usted tiene anhelos del Señor, usted va a recibir del Señor. Porque no solo se trata de tu anhelo, de lo que tú quieres, se trata también de que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo de Dios nos anhela. Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo de Dios quiere una relación contigo. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos anhela. El Espíritu Santo de Dios quiere tener una relación contigo. El Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor y Salvador, quiere manifestarse a su vida, quiere sanarte, quiere bendecirte, quiere transformarte. El Señor quiere hacer milagros poderosos en tu vida. El Señor quiere bendecirte. El cielo se quiere abrir sobre tu cabeza. El cielo se quiere abrir sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre todo lo que tú tocas. El cielo quiere manifestar su gloria sobre tu vida.
No importa quién sea, si no importa cómo venga. Porque cuando la mujer del flujo de sangre vino a Cristo, esa mujer, señores, vino enferma. No vino con traje sacerdotal. No era una sacerdotisa. No vino pura, no vino santa. Vino enferma, vino leprosa, vino con necesidad. Y cuando ella toca a Jesús, poder sale del maestro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no ve tu condición espiritual. El Señor ve tu necesidad. Si tú tienes hambre, Él te va a bendecir. Si tú quieres a la gloria, si usted quiere ver la mano de Dios, usted va a ver el milagro de Dios en su vida. Todo depende de cuánto lo deseamos. Todo depende de cuánto queremos al Señor que obra en nuestra vida. Cuántos queremos ver la mano de Dios. Diga amén con ganas, con fuerza, con hambre, y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Pero con hambre. Dígale al que está a su lado: yo tengo hambre del Señor. Se trata de tener hambre de Dios. Y el hambre de Dios te lleva a creer. Tú estás ahí sentado, pero tú sabes que hoy el Señor te va a dar una llave. Tú sabes que hoy el Señor te va a dar una palabra. Tú sabes que hoy el Señor te va a dar una confirmación. Cuando tú vienes y te acercas al Señor, tú sabes que Él te va a bendecir. Tú sabes que Él va a darte una respuesta a las preguntas que usted le ha hecho al trono celestial. Y usted le ha preguntado: Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Señor, ¿por qué no veo mi milagro? Señor, ¿por qué nada bueno me acontece? Si usted vino con esa, vamos, dígale que está a su lado: usted va a recibir una respuesta del cielo. Usted va a recibir un milagro. Porque cuando usted se acerca delante del trono de la gloria con hambre, con deseo, con necesidad, señores, el cielo no se cierra sobre su vida. El cielo se abre. Señores, las compuertas del cielo se abren sobre aquellos que están hambrientos. Solo necesito tener hambre y creer. Aquí no se trata de teología. Aquí no se trata de la mejor predicación, señores. Aquí se trata que si tengo hambre de Dios en mi espíritu, que si puedo creer de que el Señor puede hacer el milagro. ¿Cuántos creen que el Todopoderoso puede hacer un milagro en su vida? Se trata de creer. Aquí no se trata si somos perfectos, si no rompemos el protocolo de un servicio, si el servicio no es o no le acomoda como usted lo suele ver. Aquí se trata, señores, de que el cielo interrumpa lo que está sucediendo en este lugar, de que usted sea tocado por el Espíritu Santo, de que abran otras lenguas, de que usted mientras escucha la palabra, el Señor haga el milagro, de que reciba el mensaje de texto de la solución que el cielo trajo, de que usted le llamen y le diga: mira, aquí pasó algo insólito, mientras tú estabas en la iglesia, el Señor hizo el milagro. Señores, se trata de ver la mano de Dios operando en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas? De eso se trata la vida de fe. Por eso la palabra dice: el justo por la fe vivirá. Se trata de vivir por fe, y vivir por fe es sencillo, señores, nada más. Vivir por fe es creer de que aunque no esté sucediendo, Dios lo va a hacer. Es creer de que yo no lo veo con mis ojos, Dios lo va a hacer. Por eso el justo no vive por vista, el justo vive por fe. Justificados por Cristo. Vamos, dígale al que está a su lado: el que cree permanece creyendo aunque no vea que está sucediendo. Yo no veo el milagro, pero yo permanezco creyendo. Yo no veo la sanidad, pero permanezco creyendo. No siento deseo. Muchas veces vengo a la iglesia, me duermo en la iglesia, me duermo en la silla, pero permanezco creyendo, permanezco buscando. Y cuando permanezco en esa actitud, Dios hará el milagro. A Abraham le costó 30 años. Dios le dijo a Abraham: de tu descendencia, de tus hijos serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la mujer era estéril, y él era un viejo que su cuerpo estaba ya como muerto, dice la palabra. Que ya sus huesos ya era un anciano de 100 años que no se le paraba ni el pelo. Pero Dios le había dado una palabra, que de su descendencia. Oiga bien, Abraham anciano. Ya no tenía músculos el hombre ya, porque cuando uno envejece, los primeros que se van son los músculos. Ya no había fuerza.
Y dice la palabra en Romanos capítulo 8 que él creyó en esperanza contra esperanza. No miraba el milagro. No miraba que sucedía nada bueno en el entorno de su vida. No miraba una respuesta de Dios. Todo seguía igual. No había descendiente, ya se iba a morir, ya se iba de viaje ya. Se le tuvieron que terminar las fuerzas. Dígale al que está a su lado, para que usted reciba el milagro, tenés que morirte en tus fuerzas humanas. La mujer del flujo de sangre lo buscó a resolver todo con su propia fuerza. A usted se le van a terminar las fuerzas un día, como a mí me pasó. Me creía muy fuerte, trabajaba de las 6 de la mañana, salía a las 2 de la madrugada a veces de trabajar. Señores, y me cansé. Hasta que le creí al Señor. Y cuando le creí al Señor, Él comenzó a obrar en mi vida. Recientemente yo me volví a ir al médico y me volví a hacer el mismo examen de sangre. Oiga bien. Y hoy estoy más saludable que nunca. El mundo me dejó enfermo. El mundo me dejó incapaz. El mundo me dejó deteriorado. Pero Cristo me restauró. Me restauró mi persona, me restauró mis principios morales, pero también restauró mi salud. Y no solo la salud, señores, también Dios te restaura el bolsillo. Cuando usted le cree al Rey de Gloria, Dios va a hacer milagros poderosos en tu vida. Dios va a restaurar tu finanza, Dios va a restaurar tu corazón, Dios va a restaurar tu mente, Dios va a restaurar absolutamente todo en tu vida. Pero ¿con qué hambre deseo eso? Ay, no, pastor, es que yo solo me acerco a Dios porque yo amo al Señor. No, ya Dios sabe que tú te acercas porque necesitas de Él, porque hay beneficios de Él. Si no, el apóstol Pablo no lo dijera en la palabra. No es pecado acercarse a Dios creyendo que voy a recibir de Dios. Yo tengo que creer cuando yo me acerco al Señor, cuando yo vengo a la iglesia, tengo que traer una petición delante del trono. Dígale al que está a su lado, en el cielo hay un trono. Un día dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, Job capítulo 1 en adelante, que un día vinieron al trono de Dios los hijos de Dios y en medio de ellos estaba Satanás. Y vino Satanás como gran sabio. Viene Satanás y se presenta. Y Dios le pregunta, oiga bien, lea, antes de que Satanás hable, Dios habló primero. ¿Por qué Dios habló primero? Porque ya sabía lo que Satanás traía. Ya Dios sabía y había visto qué es lo que había en el corazón de Satanás. Entonces Dios viene y le dice, Satanásito, ¿de dónde venís? Y Satanásito le dice a Dios, de rodear la tierra y de pasear por ella. Qué hipócrita Satanás, ¿verdad? ¿Y sabe qué Dios le dice? ¿No has considerado a mi siervo Job? Hombre temeroso, mujer temerosa, mujer llena de fe, mujer que clama, mujer que intercede, mujer que no se aparta de mí. ¿Está conmigo? Le dice Dios, pero Él te teme a ti porque tú le has puesto cerco. Diga conmigo, cerco. ¿Sí o no Dios pone cerco alrededor de los que le temen? ¿Y cómo era Job? Job capítulo 1 dice que el tipo era, oiga bien, lo primario que él tenía es que era temeroso, recto, perfecto, pero sobre todo temeroso de Dios. ¿Está conmigo? Y después habla de todo lo material. Todo lo material, el tipo era próspero en todas las áreas. ¿Sabe por qué? Porque Job era por lo que Dios había hecho en él. Job tenía por lo que Dios le había dado. ¿Está conmigo? Lo que somos es por aquello que Dios hace en nosotros. Y lo que tenemos es por todo lo que Dios nos da. Mire, todo lo que usted llegue a tener en el Señor va a permanecer con usted, ya sea interno o externo. Pero lo más importante es que usted pueda llenarse de Dios. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, prepárese para recibir de Dios. La vida de fe, señores, la vida del Espíritu es una vida de fe donde yo me acerco a Dios creyendo.
Yo hoy fui a la iglesia, hoy en la mañana estuve en la iglesia, y mientras yo iba en camino a Voz Profética a las Naciones, yo iba preguntándole al Señor, yo estaba orando, yo estaba consultándole al Señor. Señor, voy a ir, pero quiero que me hables, quiero recibir algo de ti. Señor, dame una respuesta a estas preguntas que tengo. Y justamente cuando recibo la palabra, Dios me habló. No me vine con las manos vacías. Me vine lleno, renovado, transformado y sin incertidumbre alguna, porque el Señor me habló. El Señor respondió a mis oraciones. Dice que la mujer del flujo de sangre vino a Jesús y lo tocó. Y el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Sabe qué? Para esa mujer del flujo de sangre, estar ahí en medio de hombres, arriesgó su vida, arriesgó su integridad, porque la podían matar. ¿Qué nos dice eso? Oiga bien, ¿qué puede impulsar a una persona a arriesgarlo absolutamente todo? Donde a ti te deja de importar tu vida y hasta tu propia integridad, y lo arriesgas todo por recibir aquello que estás buscando. ¿Sí ve cómo tiene que ser el deseo en nuestro corazón para acercarnos a Dios? Cuando usted se acerca, cuando nosotros nos acercamos a Dios, y para recibir y para poder recibir de Dios, tenemos que acercarnos con una actitud donde lo voy a dar todo por Él. ¿Está conmigo? Dios quiere que usted tenga una actitud donde usted no se reserva nada, donde usted se lo quiere entregar todo al Señor por recibir lo que usted está buscando de Él. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Esa mujer lo quiso dar todo, lo entregó todo, hasta su última gota de sudor, pero recibió todo aquello que estaba buscando del Señor. Pero lo más importante de eso es que tuvo el encuentro con Jesús a través de la necesidad que buscaba ser suplida. ¿Cuántos tenemos una necesidad? Esa necesidad te va a llevar a conocer al Dios que suple todas tus necesidades. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando el Señor me sana de la enfermedad incurable que yo tenía, mi lenguaje cambió, mi forma de creer cambió, porque me di cuenta que Dios realmente sana, que Dios realmente responde, que Dios realmente bendice, que Dios realmente transforma, que Dios te saca de un estado deteriorativo, de enfermedad, de escasez, y Dios te sana, Dios te transforma, Dios te bendice y Dios te prospera. Cuando Dios hace eso en mi vida, cuando Dios hizo todo eso en mi vida, yo realmente pude creer. Y después de ahí me tocó creerle por más al Señor. Vine de estar enfermo a ser sano, de vivir en escasez, en Dios a vivir en abundancia. ¿Está conmigo? Levante su manito al cielo. Usted va a pasar así. Tal vez veniste enfermo, pero Dios te va a sanar. Tal vez veniste en escasez, pero Dios te va a desatar la abundancia del cielo. Y una vez tú veas ese proceso de afirmación que Dios hace en tu vida, después usted le va a decir: Señor, heme aquí, porque ya me comprobé que eres real, porque tú me bendeciste, porque tú me sanaste, porque tú me respondiste, porque tú hiciste lo que nadie pudo hacer en mi vida. Solo tú, Señor, ahora mi vida te pertenece. La vida del Espíritu, la vida de fe, no es una vida reservada solo para los super espirituales.
La vida del Espíritu, la vida de fe, es una vida que aún los niños la pueden vivir. Un niño te puede hablar fe y mejor fe que tú. Porque un niño mira algo, dice, y eso es mío, dijo. Un niño no piensa para creer, un niño cree. Así es que dígale al que está a su lado, no se haga el teólogo, dígale. Porque aquí se trata de creer. ¿Cuál es la necesidad que te trajo hoy en día? Yo me recuerdo que cuando yo vine a la iglesia, yo dije cuando yo vine a la iglesia, ¿sabes qué me impulsó a venir a la iglesia a mí? Los problemas que tenía. Como que volví en sí, como el hijo pródigo, a que volvió en sí, porque el tipo ya de tenerlo todo, lo perdió todo y ahora comía comida de animales, comida de cerdos, comida de chanchos, decimos nosotros. Y dije yo, bueno, si es que me está yendo de la fregada, me está yendo horrible. Aquí en esta vida que llevo no pego ni una. Estoy depresivo, estoy acabado sin ni un 5 en el bolsillo. No tengo un buen trabajo. Aparte estoy enfermo, que me han dicho que me puedo morir si no me tomo las pastillas. Señores, y cuando yo siento esa necesidad abrumadora y el temor de la muerte y el temor del fracaso, dije yo, no, aquí tengo que ir a buscar salud. Y gracias a Dios que no vino un loco y me llevó un brujo, sino que vine a la casa del Señor. Y cuando vine a la casa del Señor, le empecé a creer y el Señor empezó a hacer en mi vida. Así será en tu vida. Dios va a empezar a hacer milagros en tu vida para sanarte, para restaurarte, para bendecirte, para prosperarte, para llevarte de una vida de desgracia a una vida llena de gracia y de su presencia. Así es la vida de fe. Venís a Dios, pero terminás en Dios con manos llenas. La vida del Espíritu, donde Dios te habla, donde Dios pone impulsos en tu corazón, como ese impulso que el Señor puso hoy en día, que tenías que venir a la casa del Señor y no podías quedarte. Usted no cree, usted no se la crea que usted vino porque usted es muy espiritual. No, yo voy a ir a la iglesia porque me las puedo. Porque yo soy muy espiritual, Uchi. Dale una cachetada al que está a su lado y dile, usted no vino por eso. Usted vino por un impulso del Espíritu adentro de usted. El Espíritu de Dios tocó tu corazón para que pudieras estar sentado en esa banca y oyendo la palabra y adorando al Señor. El Señor te habló a tu mente, te habló el Espíritu de Dios. Y no importa si usted apenas es su primer día, pero Dios te habló. Porque tenemos que quitarnos ese dicho religioso, donde limitamos al Espíritu Santo a solo los hombres que salen en Facebook y en Instagram. Solo a ellos les habla el Señor. Y aquellos que están sin Dios no les habla. Si Dios le habló a un burro en el libro de Números, Dios te habla. Dígale al que está a su lado, el Espíritu de Dios te habla, porque Él está dentro de ti. Dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios te habla. Lo único que sabe que tenemos que hacer, apagar las voces de incertidumbre en nuestra mente. Tenemos que apagar las voces de incredulidad. Tenemos que apagar las voces de confusión y estar atento a lo que el Espíritu de Dios nos está hablando en nuestro ser interior. Dígale al que está a su lado, Dios le habla. Dios le habla a usted, Dios le habla a sus niños, Dios le habla a las personas. Dios te está hablando. Simplemente necesitamos sensibilizar nuestro oído para oír a Dios. Pero hoy Dios te habló fuerte. Si no, no te venís para acá. ¿Sabe por qué yo dejé de tomar las pastillas? Porque Dios me habló. Es que en el cielo se dijo, aquel gordito, chaparrito, panzón, que está todo tronado, está enfermo, es ingrato por andar de comelón, de bebedor de cerveza, ese hay que hacer un milagro en su vida.
En el trono se dio la orden de que fuera sano. En el cielo, diga conmigo, en el cielo hablaron de ti. Y en el cielo se dijo que Dios te va a prosperar. En el cielo se dijo que tú vas a ser próspero. En el cielo se dijo que tú vas a ser transformado, que tú vas a ser bendecido. Aunque la estés pasando mal, aunque estés pasando situaciones difíciles, aunque estés pasando por el fuego, en el cielo se habló y se dijo que tú vas a ser bendecido. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. No hay ningún milagro que suceda en la tierra que en el cielo no se apruebe. Toda acción que sucede en la tierra es porque en el cielo fue aprobada. ¿Sabe por qué he permanecido en los caminos del Señor hasta el día de hoy? Si usted me hubiese conocido antes, usted dice, este tipo no tiene casta ni para hacer monaguillo de la entrada de la iglesia. Este tipo no tiene casta ni para pararse con un roto, para nada, ni para limpiar los paños. Le está hablando una persona que fui en la vida que estuve en el mundo, incrédulo hasta la madre. Tenía una incredulidad, señores, enraizada. Yo me burlaba de los pastores. Yo me burlaba de los diezmos, de las ofrendas. Yo me burlaba que cuando los pastores oraban y soplaban a la gente, yo me burlaba de una manera horrible. Qué ridículo. Me burlaba, señores, de una manera tan horrible, tan llena de sarcasmo. Me burlaba. Decía, qué gente más torpe, ¿cómo le puede creer ese loco? Y un día voy a la iglesia y me siento en la banca de atrás, allá atrás en la esquina. Y estaba un pastor que me recuerdo el nombre. Yo lo quise volver a ver de nuevo, no pude. Estaba ahí sentado, era visita yo ese día en la iglesia y me senté en la esquina ya de último y mi esposa aquí. Yo me senté cerca de la puerta para salir corriendo por ahí mismo. Cerca de la puerta. Entonces luego viene el pastor y empiezan a ministrar. Él empieza a ministrar y luego no sé qué les dio y viene el pastor y se puso a danzar en el altar. Y el fuego del Espíritu. Y dije yo, están locos estos. Dije, qué gente más bruta, qué ridículo hacen. Y hablando dentro de mí, ¿va? Y luego viene el pastor y me volteé a ver y me volteé a ver y yo lo volteo a ver y le hago así. Y viene y me dice, y le dije, tráigame aquel gordito que esté. Venga para acá. Y van dos guaruras y me agarran uno de cada lado y me llevan para el frente. Y yo así, enojado así. Entonces empieza aquel hombre. Y luego viene y viene, no me dijo nada, solo viene, solo vino así danzando y sopló. Y cuando yo con los ojos abiertos, porque yo miré que salió de la boca de él. De la boca de él salió como un fuego, como un fuego, como una cortina, como algo, señores, caí al suelo inconsciente y sentí un fuego que me quemaba. Señor, ese es el Espíritu de Dios, que no el Espíritu de Dios no te condena, no te rechaza. Él quiere llenarte, Él quiere transformarte, Él quiere, vamos, dígale al que está a su lado, el Espíritu de Dios no rechaza a nadie. No importa que tan mal usted haya venido, no importa que tan mal usted esté, porque el Espíritu de Dios decide llenarte, decide transformarte, lo va a hacer en tu vida. Y caí inconsciente. Yo no me di cuenta cuánto tiempo después me levanté. Caí inconsciente en el piso. Y solo me recuerdo de aquel fuego que le salió de la boca a aquel hombre. Lo vi porque no cerré los ojos. Era como un fuego embudo así. Y desde ahí dejé de criticar a los hombres de Dios. El Señor me tapó la trompota, criticón. Y el Señor me llenó. El Señor me llenó. ¿Cuántos quieren ser llenos del Señor?
hay algo de Dios para tu vida. Dios te va a llenar, Dios te va a transformar, Dios te va a cambiar. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor. Sí, Señor Jesús. Pasa al piano, Jeisita. Y desde ahí dejé de andar criticando. Se me quitó la criticona. Inicié a creer. ¿Sabe por qué inicié a creer? Porque experimenté algo de Dios. Mientras usted no experimente y usted no vea la mano de Dios, usted no va a poder creer. Solo hasta que usted sea lleno del Espíritu Santo. No vamos a poder ser llenos. No vamos a poder ser llenos del poder de Dios hasta que no seamos sanos a través del poder de Dios. El Señor necesita sanarnos primero para después ser llenos del poder y poder ser testigos. ¿Cuántos queremos ser testigos de Dios? Pues el Señor necesita sanarte. ¿Sanarte qué? La enfermedad. ¿Cuántos tienen alguna enfermedad? Dígale que está a su lado. Hoy vamos a creer por sanidad. El Señor necesita sanarte la incredulidad. Si usted es un incredulón, de esos incredulones que no creen para nada, Dios te tiene que sanar y arrancarte ese espíritu de duda y echártelo fuera e inyectarte la fe del cielo. Dios necesita sanarte. Porque hay muchos que quieren caminar en el poder y manifestar la gloria y están enfermos, llenos de temor. Tienen temor, oiga bien, temor hasta servirle al Señor. Tú no puedes tener temor servirle al Señor. Usted tiene que creerle al Señor y no vivir en temor. El lenguaje de Jesucristo siempre fue un lenguaje de fe. Los discípulos de Jesús estaban huyendo por todos lados después que el Señor muere, resucita y empieza a caminar, inicia a caminar, y dice la Biblia que todos los discípulos estaban encerrados en un lugar y tenían cerradas las puertas los tipos, porque el Señor no pudo entrar a la puerta, tuvo que aparecerse en medio de ellos. Y cuando el Señor se aparece en medio de los discípulos, dice la palabra que los discípulos tuvieron temor, miedo, porque pensaban que miraban un fantasma. Les asustaba la presencia, les asustaba la iglesia. ¿A cuántos les asusta venir a la iglesia? Sí, mire, hay muchos que experimentan temor a congregarse. ¿Y qué tal el pastor me llama y me dice que vaya adelante y va a orar por mí? Y eso les da un temor tan terrible, porque hay un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, un espíritu de las tinieblas que quiere paralizar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y el Señor se aparece en medio de los discípulos. Tuvieron temor, tuvieron miedo. Y el Señor les dice: paz a vosotros. Yo soy, no teman. Y seguían con temor, seguían con miedo. Y el Señor les vuelve a repetir: paz a vosotros. No temas. La vida del Espíritu es una vida que yo entiendo que cuando yo me acerco a Dios, yo voy a recibir del Señor. Usted vino hoy aquí para recibir de Dios, y yo le aseguro que Dios le va a dar algo a usted en este día. Que el Señor va a hacer algo en tu vida. Que el Señor va a desatar un milagro poderoso en tu vida. Yo ayer en la mañana me levanté, fui a la montaña a orar y luego me aparté por ahí y a hacerle preguntas y a meditar en el Señor. Y el Señor en ese tiempo me dio muchas respuestas, mucha dirección. Porque cuando tú te dispones a buscar a Dios, Dios te va a responder, Dios te va a sanar, Dios te va a transformar. Póngase de pie ahí donde está. El Espíritu Santo de Dios